postre diferente, un postre de origen árabe que os va a encantar. Pastel de dátiles con nueces. Empezamos. Y bien, ya tenemos aquí preparados todos los ingredientes de nuestro pastel de dátiles y nueces, que van a ser los siguientes. 200 gramos de harina con la siguiente proporción: 100 gramos de maicena y 100 gramos de harina de arroz, 3 huevos de tamaño M, 100 gramos de azúcar moreno, 50 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva sabor suave, 180 gramos de dátiles que ya tenemos aquí troceados, 100 gramos de nueces que ya tenemos aquí también troceadas a trocitos grandes para que se sientan al masticar, medio sobrecito de levadura en polvo sin gluten y sin lactosa. Vamos a necesitar un poco de azúcar glass para decorar por encima y la vamos a aromatizar con una cucharadita de canela. Mirad, yo he tenido problemas para encontrar especias certificadas sin gluten. Bien, concretamente el comino me costó mucho trabajo encontrarlo sin gluten. Bien, pues en la página 1001 especias tenéis todas las especias certificadas sin gluten. Concretamente esta es canela de Ceilán y está exquisita, ¿de acuerdo? Además os la mandan en una cajita muy bonita. Empezamos con la receta. Bien, pues yo voy a usar un molde desmontable cuadrado de 24 por 24 al cual ya le hemos puesto papel de hornear y un poco de mantequilla en la base y los laterales para que nos sea más fácil de desmoldar luego, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí a un ladito y aquí en un bol ya tengo partidos los 3 huevos que teníamos siempre a temperatura ambiente, al cual le vamos a poner ya el azúcar moreno, los 100 gramos de azúcar moreno, y lo vamos a empezar a batir. Una vez disuelta el azúcar, agregamos los 50 mililitros de aceite de girasol y seguimos batiendo. Una vez que tenemos los ingredientes húmedos, vamos a colocar los secos y lo vamos a poner tamizando primero la maicena, ¿de acuerdo? Vamos tamizando todos los ingredientes secos, la maicena, la harina de arroz y la levadura en polvo y la canela. Así, bien tamizado, eso es. Así. Este postre es muy típico de tomar en Marruecos. Y los sabores a canela y nuez, junto con el dátil que es tan dulce, sabe exquisito. Así. Os va a encantar. Es otro tipo de repostería, con otros aromas y otros sabores. Así. Seguimos batiendo. Bien, pues ya tenemos perfectamente integradas las harinas y la levadura en polvo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar ya las nueces picadas, así, los dátiles, todo a la vez, y la canela. Eso es. Y ahora sí, a mover con nuestra pala, así, con movimientos envolventes e integrándolo todo muy bien. ¿De acuerdo? Es un postre exquisito. Os va a encantar. Bueno, pues ya tenemos aquí preparada la masa de nuestro pastel de dátiles. La vamos a pasar ya al molde, así, y lo vamos a llevar al horno entre 20 y 25 minutos aproximadamente, dependiendo siempre de vuestro horno, que yo siempre lo digo. Así. Este pastel sube muy poco porque solo lleva medio sobrecito de levadura, ¿de acuerdo?
Y queda tipo como un brownie, así bajito. Se corta a cuadrados. Ahora lo vais a ver. Y lo llevamos al horno, calor arriba y abajo, entre 20 y 25 minutos, 170 grados. ¿De acuerdo? Bien, pues ya lo tenemos. 22 minutos hemos necesitado al final para prepararse. Mirad qué doradito. Y lo dejamos enfriar, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo enfriar antes de desmoldar. Bien, pues ya lo tenemos aquí desmoldado y lo que vamos a hacer es cortarlo a cuadraditos, como si fuese un brownie, exactamente igual. Y ya solo queda ponerle un poquito de azúcar glass por encima, así para decorar nuestro pastel de dátiles. Mirad qué delicia. Un postre sencillo en el que predomina el sabor y el aroma de la nuez, el dátil y la canela. Está súper rico, no os lo perdáis. Bien, pues ya tenemos terminado nuestro delicioso y exótico postre de hoy. Nos vemos aquí en Pasteliaca en el próximo vídeo, no faltéis. Gracias a todos.